Bien, por favor. Les damos la bienvenida de parte de la Fundación de Atención Psicológica y el Colegio Mexicano, Colegio Mexicano Forense de Ciencias Forenses a esta conferencia. Esperemos que sea de provecho para ustedes. La maestra tiene 20 años de experiencia, es psicóloga, perito forense, así es que hay que aprovecharla ahorita para las preguntas. Bienvenidos a todos. Y si quieren la constancia, se comunican por favor al correo fabdi@hotmail.com. Es una constancia con un valor de recuperación nada más mínimo. Bienvenidos, adelante maestra, por favor silencie su micrófono. Gracias, psicóloga Erika. Chicos, les vamos a pedir que vayamos silenciando los micrófonos para que podamos, que no se interfiera y podamos comenzar. Me da gusto saludarlos. Los saluda la maestra María Antonieta Castañeda Álvarez. Gracias por la confianza. Algunos de ustedes tuve la oportunidad de que fueran mis alumnos, muchos de ustedes. Muchos no, somos colegas en el ámbito profesional y vamos a ir comenzando a hablar el día de hoy de lo que es cómo se debe de llevar a cabo la evaluación psicológica en víctimas de los diferentes delitos. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Ahí logran ver la pantalla bien. Sí. Muy bien, nada más vamos a pedirles los que vayan entrando, que vayan silenciando sus micrófonos para que nosotros tengamos la posibilidad de compartir sin ninguna problemática. Y ahí está Stevie, ¿para que la va conmigo? ¿Cuál me das para que me coma? Quiero un chef. El anfitrión también puede apagar los micrófonos de todos por si los demás. Sí, de hecho no es lo que quieren estoy apagar. haciendo precisamente. Creo que ahí ya todos estamos con el micrófono apagado. Bueno, no. Aquí seguimos. Muy bien. ¿Me logran escuchar ustedes? Sí, ¿verdad? Perfecto. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de lo que es esta parte fundamental de cómo se lleva a cabo la evaluación psicológica en víctimas de delitos. Aun cuando pareciera que esta plática va como ligada a lo que tiene que ver con los que nos dedicamos a la psicología forense, que yo espero que muchos de ustedes tengan el perfil de psicólogos y que puedan empezar a explorar en el ámbito de la psicología forense, que se vuelve un ámbito bastante bonito, bastante interesante y que a veces muchos profesionistas dejamos de explorar esta área o algunos de nosotros no tenemos conocimiento que el área de la psicología forense exista. Entonces vamos a tener la oportunidad de poder ir entendiendo algunas cosas ligadas a la psicología forense y voy a ir aterrizando en la forma adecuada de poder llevar a cabo. Acá está saliendo un chorrito de agua. De poder llevar a cabo una evaluación psicológica. Vamos a ir comenzando.
sí les pido, por favor, que cuando vayan entrando, vayan apagando sus micrófonos. Yo se los puedo silenciar desde aquí, pero tendría como que distraerme en esa parte, entonces nos vamos a ir por ahí. Mejor cada uno, si yo puedo se los silencio, pero si no les pido de favor que podamos ir apagando nuestros micrófonos. Bueno, vamos a comenzar con esta parte que se vuelve fundamental, ligado precisamente a lo que sería la evaluación psicológica forense. Estoy buscándolos, por ahí hay un micrófono abierto, pero esa es la parte que les digo que de pronto no me quiero como distraer. Bueno, vamos a comenzar. Primero hay que plantearnos quién realiza una evaluación psicológica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de quién realiza una evaluación psicológica, evidentemente estamos hablando de un especialista en el área de psicología que tiene que estar formado como psicólogo y tener una cédula profesional que lo acredite como tal. De pronto puede haber algunas personas que pueden estar estudiando a lo mejor algunas áreas ligadas a esta parte de la evaluación, de poder dar como psicoterapia sin ser psicólogos. Y entonces puede ser que en ese sentido de pronto pueda darse como esta posibilidad de decir que nosotros sí podemos realizar una evaluación. La realidad es que los únicos capacitados para realizar una evaluación son los psicólogos que tienen una cédula profesional. Y digo, capacitados desde la parte académica. Vamos a encontrarnos dentro de este tipo de trabajos correspondientes que en ocasiones, cuando uno sale de la escuela, a pesar de haber tomado una capacitación académica de 5 años que implica una carrera en psicología, sale, como en todas las carreras, con mucha falta de experiencia. Y entonces, a pesar de tener un documento académico que nos avale los conocimientos que tenemos, podemos no tener la capacidad para poder llevar a cabo esta evaluación psicológica. Entonces, no solamente requiere de un documento académico, sino también requiere de la experiencia profesional a partir de la práctica que tenemos que tener, y también se requiere de conocimientos especializados que nos permita, evidentemente, poder tener todas las habilidades para poder llevar a cabo una evaluación psicológica. Tengo a unos alumnitos que apenas llevamos esa materia de evaluación psicológica y entonces, pues muy complicado para ellos porque apenas están empezando en esta rama de la evaluación y entonces de pronto se van como frustrando mucho ante todas las situaciones que les marco de no estar adecuadamente realizada los diagnósticos que se realizan porque les faltan cosas, pero eso solamente nos los da la experiencia. Invito siempre a todos ustedes, a los que se quieran dedicar a esta parte de la psicología, que practiquen siempre, vayan, hagan voluntariados. A lo mejor uno no gana nada cuando hace uno voluntariado. Yo estuve 3 años haciendo voluntariados en diferentes lugares, sin recibir una remuneración económica, pero el aprendizaje que uno recibe, pues es más que lo que uno puede recibir en cuanto a la parte de la remuneración económica. Entonces, cuando hablamos de esta realización de una evaluación psicológica en víctimas, se requiere de experiencia, capacitación académica y habilidades. Vamos a ir avanzando en esta parte.
Decíamos hace un momento que ¿quién la va a realizar? Pues evidentemente un psicólogo que se encuentre capacitado en el ámbito académico, que cuente con la experiencia para poder llevar a cabo esta evaluación psicológica. Estamos hablando de víctimas, no estamos hablando de una evaluación psicológica en el ámbito clínico, estamos moviéndonos ahorita dentro de lo que es el ámbito forense. La plática la vamos a ir dirigiendo en cómo se lleva a cabo una evaluación psicológica en víctimas de delitos. Una evaluación psicológica general para poder determinar cualquier tipo de problemática, cualquier psicólogo clínico la puede llevar a cabo. Pero cuando hablamos de una evaluación psicológica forense, seguramente cualquier psicólogo que se dedique al área clínica podrá llevarla a cabo si tiene experiencia en diagnósticos. Lo que le va a pesar en un momento determinado es que si realiza una evaluación psicológica a una víctima de un posible delito y se comprueba que efectivamente hay esa parte de la situación que se está presentando en donde es real lo que estamos evaluando y hay un daño como consecuencia del delito. ¿Ya pudiste entrar? Luego entonces, lo que va a suceder ahí es que seguramente el informe que nosotros podamos realizar lo van a utilizar para que este informe se pueda ir e integrar dentro de una carpeta de investigación jurídica penal, y entonces la probabilidad de que nosotros seamos llamados como testigos a un procedimiento legal está muy, muy presente. A mucha gente le da miedo esa parte, porque cuando nosotros estamos hablando de ser testigos dentro de un procedimiento legal en donde vamos a ser interrogados por parte de las partes que conforman en esta parte de la investigación, si trabajamos o realizamos un estudio por parte de la defensa, pues seremos interrogados por parte del Ministerio Público. Si realizamos una evaluación por parte del Ministerio Público, es decir, que seamos psicólogos forenses y que trabajemos para una institución, seguramente quien nos va a interrogar van a ser por parte de la defensa del imputado, y también nos pueden interrogar los jueces que van a estar presentes ahí. Cuando nosotros realizamos este tipo de evaluaciones debemos de tener presente eso. Y no nada más es que me interroguen, es que todo lo que yo dije lo tenga, que no solamente el documento que realicé. Cuando yo me encuentro en el sistema penal, hay que llevar a cabo todo lo que yo realicé, pero ahora exponerlo de manera oral, de manera verbal. Y ahí se vuelve fundamental esta parte de realizar una adecuada evaluación psicológica con fundamentos científicos a fin de que podamos nosotros tener credibilidad de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que se vuelve un poquito delicado esta parte. Ser psicólogo clínico y ser psicólogo forense es totalmente diferente. La psicología forense se encarga de realizar diagnósticos en personas, en personas relacionadas con alguna situación de tipo legal. Pueden ser imputados, pueden ser testigos o pueden ser víctimas. El psicólogo clínico lo buscan en su consultorio, realiza también diagnósticos, pero la finalidad de los diagnósticos que realiza es para hacer un planteamiento y dar un tratamiento. En la parte forense no, en la parte forense es determinar daños, determinar estados de conducta, determinar personalidades para que este sea un elemento más dentro de toda la carpeta de investigación. Entonces,
hay algunos autores que señalan que el psicólogo clínico que da psicoterapia no podrá realizar un estudio psicológico forense porque las finalidades son totalmente diferentes. En la psicología clínica se guarda el secreto profesional y únicamente se pierde si es que la vida de la persona que estamos atendiendo está en riesgo. En la psicología forense no hay secreto profesional. En la psicología forense vamos a realizar estudios que se van a integrar dentro de una carpeta y que entonces no hay secreto profesional y tampoco hay confidencialidad. Todo se integra y todos los que están investigando o relacionados en esa investigación que se persigue y que se está buscando si es delito o no es delito, bueno, todos esos elementos nos van a ir llevando para que nosotros podamos ahí determinar y entregar elementos que le sirvan al juzgador. Luego, entonces, ahí hay una brecha muy grande y se vuelve importante tener como la clarificación de que una área y otra son áreas diferentes. Los profesionales de la psicología que pretendan integrarse al trabajo dentro de los tribunales de justicia deben de poseer una serie de conocimientos técnicos específicos. Deben de tener conocimientos relacionados con el mundo del derecho. ¿Por qué? Pues evidentemente porque nos van a llamar en algún momento y nos van a preguntar y tenemos que saber en dónde nos encontramos nosotros inmersos y cuáles son los artículos correspondientes que señalan nuestra participación como testigos. El profesionista de la psicología que quiera incursionar dentro del área forense deberá de tener conocimientos relacionados a todo el área de la psicopatología. ¿Por qué digo a toda el área de la psicopatología? Porque cuando nosotros nos encontramos inmersos dentro de una procuraduría que es en donde pertenecen los servicios periciales, bueno, en algunos estados ya existen las áreas de servicios periciales independientes, pero casi en toda la República Mexicana todavía pertenecen a las fiscalías. Cuando nosotros estamos hablando de situaciones de delitos, de situaciones de fiscalías, de situaciones de persecución, de denuncias, vamos a encontrar mucha psicopatología, tanto por parte de las víctimas como por parte de los victimarios. Dice Rodríguez Manzanera en su nuevo libro de cómo elige el criminal a sus víctimas, dice que las víctimas y los victimarios tienen más en común que más de diferentes. Entonces, toda esa parte se vuelve una parte importante que nosotros debemos de conocer y que cuando hablamos de víctimas, la semana pasada hablábamos de victimarios, ¿no? Pero cuando hablamos de víctimas, no nos tiene que mover. Es decir, cuando nosotros veamos a la otra persona sufriente, eso no nos tiene que enganchar emocionalmente. Porque si nos engancha emocionalmente, entonces vamos a perder la oportunidad de realizar un trabajo de manera objetiva. Yo casi siempre hago como una pregunta y digo que qué nos produce el día que nosotros estamos frente a un victimario, ¿no? Cuando sabemos que el victimario fue capaz de realizar un delito y ese delito fue el peor de los delitos ante los ojos de todos nosotros los seres humanos. ¿Qué nos produce? Asco, enojo, rabia, impotencia, ganas de que lo castiguen con las peores penas que puedan existir. Si a nosotros estar trabajando con victimarios nos produce eso, ya no estamos siendo objetivos. Pero, ¿qué nos produce cuando nosotros llega a nuestro consultorio o al área de psicología forense de las fiscalías una víctima? Una víctima en su estado de sufrimiento.
nos dan ganas de protegerla, nos mueve el corazón, queremos ponernos a llorar con ella. ¿Qué nos produce? Si nos produce como toda esta parte de esa sensación de pobrecita, la tengo que ayudar, pues entonces también ahí estaríamos perdiendo lo que es la parte de la objetividad. Entonces es muy importante que las personas que nos vayamos a dedicar a esto tengamos que tener, aparte de estar en tratamiento psicológico permanente, tener claro que la cuestión emocional en el momento en que se integra ya no nos va a permitir poder realizar diagnósticos de manera objetiva. El especialista debe de tener conocimientos de entrevista clínica y a lo mejor todo el mundo podemos decir, ay, pues todos los que estudiamos psicología, todo el mundo sabemos entrevista porque llevamos una materia de entrevista, porque nos mandaron a realizar entrevistas con las personas e hicimos diagnósticos. Sí, sin embargo, cuando estamos hablando de una evaluación psicológica forense, estos conocimientos de la entrevista tienen que ir aplicados de manera individual a cada caso, evidentemente de acuerdo con todos los conocimientos que vamos a tener relacionados con la parte del conocimiento de las personalidades de los otros. Eso se va a volver muy importante. El psicólogo forense debe de saber manejarse de manera honesta y con responsabilidad en el trabajo, y esto se va a ver manifiesto en el tipo de trabajo que yo realizo y cuando hago la correlación de los hechos con la correlación de lo que estoy encontrando en la persona que estoy evaluando. Más adelante vamos a ir explicando eso de una manera más, un poquito más amplia. El psicólogo forense presta sus servicios en las áreas en las que posee el conocimiento y la práctica. De pronto, pudiéramos nosotros, Sebastián, por ahí vi que levantaste la mano, si puedes escribir, por favor, tu pregunta dentro de la bandeja de entrada y la maestra Erika las va a estar registrando y al final vamos a ir dando respuesta a todas las preguntas que vayan teniendo, ¿sí? Por favor. El psicólogo forense tiene que prestar sus servicios en las áreas en las que posee conocimiento y práctica. De pronto pudiera ser y se escucha que es como muy bien pagado, ¿no? Y entonces, híjole, es muy bien pagado y me voy a ganar 10,000 pesos en un ratito. La realidad es que no es así. La realidad es que hay personas que malbaratan el trabajo y pueden llegar a cobrar 3,000, 4,000 pesos por un diagnóstico psicológico forense mal hecho y que entonces dejan botado al abogado, a la víctima o al imputado, y entonces ahí estamos hablando de la falta de responsabilidad. La ocasión pasada me preguntaba una chica que cómo se hacía una evaluación psicológica, y entonces ya le daba toda la explicación de cómo realizarla y me decía, es que me están ofreciendo hacer un dictamen, pero no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo sí les recomiendo que a lo mejor no tenemos todavía la práctica, pero entonces hay que formarnos en ese ámbito. ¿Cómo nos vamos a formar? Pues estudiando un diplomado o una especialidad o una certificación en psicología forense que por lo menos nos permita saber teóricamente de qué estamos hablando. Entonces, eso se vuelve importante y tiene que ver con esa responsabilidad de los conocimientos que yo poseo. Uno no puede ser todólogo, uno no puede ir por la vida haciendo de todo, ¿no? Porque entonces lo único que va sucediendo es que te vas quemando y en el ámbito en donde uno se desempeña, pues todo el mundo te va conociendo y después uno va escuchando la parte de cómo se dirigen hacia el trabajo que uno realiza cuando uno no lo realiza de manera profesional.
Aparte, cuando nosotros estamos hablando del contexto forense, tanto para los abogados como para los peritos que participamos, y estamos interviniendo con la finalidad de poder ofrecer nuestro estudio realizado, el cual lo vamos a defender de manera oral. Si nosotros de pronto los jueces se dieran cuenta que no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo son puras cosas aberrantes, en ese mismo momento los jueces tienen la autoridad para poder bajar del estrado al especialista, al testigo o al abogado, con la finalidad de proteger los derechos del imputado y de la víctima. Y eso ha sucedido, sí ha sucedido. Entonces, por eso se vuelve también un área como bastante delicada, ¿no? Se tiene que contemplar si la evaluación a realizarse no está interfiriendo con los valores personales, eso se vuelve fundamental. Y se vuelve fundamental porque a lo mejor habrá gente que diga, yo con secuestradores no trabajo, ¿no? Yo con violadores no trabajo, yo con homicidas no trabajo. Cada quien decide cómo trabaja y con quiénes trabaja. Si de pronto yo creo que eso interfiere con mis valores personales, es mejor hacerse a un lado y dejar que sean otras personas las que participen dentro de esa evaluación que se va a llevar a cabo. El especialista deberá informar al que está solicitando la evaluación sus alcances, cuáles son sus alcances como especialista y cuáles también son las limitaciones que tiene. Porque no siempre las evaluaciones psicológicas van a beneficiarle a la persona que la estamos llevando a cabo. Es decir, mi evaluación psicológica no siempre le va a beneficiar al imputado o no siempre le va a beneficiar a la víctima. Y eso se le tiene que hacer saber a la persona. También es importante que tengamos que señalarle que nosotros no podemos guardar ningún secreto profesional. Y no podemos guardar ningún secreto profesional porque finalmente vamos a integrar un estudio dentro de una carpeta a la que las personas van a tener acceso y ahí no hay secreto profesional. Nosotros vamos a ser testigos, nos van a interrogar y tendremos que decir todo lo que sabemos con respecto al estudio que hemos realizado. La remuneración no tiene que alterar los resultados. Nosotros trabajamos para la justicia, no trabajamos para una parte ni para la otra. Y entonces es importante que se pueda, por eso vamos a hablar más adelante de la parte de las evidencias científicas que tenemos que tener para poder dar ese respaldo a lo que estamos diciendo. Se tienen que rechazar trabajos donde haya amistad, porque entonces perdemos la objetividad, o también se deben de rechazar en donde haya enemistad, porque también se va a perder ahí la objetividad. Entonces, hacia allá tenemos que irnos dirigiendo. Se tiene que informar a los solicitantes las limitaciones que se tienen con respecto a esa confidencialidad que decíamos hace un momento. Y se debe uno actualizar constantemente en esos conocimientos científicos de las áreas en las cuales uno se está vendiendo y en las cuales uno se considera competente. De pronto pareciera que uno no termina de estudiar, ¿no? Siempre. Y lo primero que te preguntan, ¿cuáles son tus conocimientos que tienes con respecto a lo que tú estás señalando, tus conocimientos profesionales? Y te preguntan cuál es el último diplomado o especialidad que has realizado. Entonces se vuelve como muy, muy importante. Y cuando hablamos de diplomados de arriba de 120 horas, que es la norma que se debe de pedir, no un diplomado de 20 horas, esos son cursos. Y se escucha que de pronto te dicen, ¿y usted cree que con un curso de 20 horas usted ya tiene los conocimientos suficientes para poder dedicarse a esto? Entonces se vuelve muy importante esa actualización de conocimientos de manera permanente. Se tiene que ser muy minucioso en el registro de los datos que estamos recabando. Más adelante lo vamos a ampliar más. Y no se debe de permitir ni dejarse influenciar por alguna de las partes a fin
de que se pueda obtener la información lo más objetiva y veraz que se necesite para toda esta evaluación. El psicólogo forense no debe de presentar razonamientos sin el fundamento científico más actualizado. Ahí nos referimos a las pruebas psicológicas. Es importante que los peritos psicólogos forenses tengamos que estar actualizados en esa parte de las pruebas. Yo recuerdo que en el año 2018 muy contenta fui y me compré una de mis pruebas, y cuando fui a comprar las hojas de respuestas, porque ya había comprado el manual, cuando fui a comprar las hojas de respuestas, me dieron otras hojas de respuestas y les dije, creo que está equivocado porque mi manual es este. Y me dijeron, ay, no, es que se acaba de cambiar este año. Y entonces, pues, hubo que comprar el nuevo porque eso implica estar actualizado. Una de las cosas que el psicólogo realiza cuando hacemos contradictámenes hacia los dictámenes que ya están hechos, lo primero que objetamos es el tipo de instrumentos que utilizan. Y de pronto hay gente que utiliza instrumentos de hace muchos años que están bien utilizados, si es que se siguen utilizando y no hay ninguna modificación. Pero cuando las pruebas ya fueron actualizadas y nosotros seguimos utilizando nuestras pruebas viejitas, entonces va a ser como muy fácil que puedan a nosotros decirnos que no estamos trabajando de manera correcta. En estas evaluaciones psicológicas, las interpretaciones, las inferencias, el yo creo, como que me late, como que opino, eso queda fuera del dictamen. Nosotros, mientras no tengamos algo tangible, mientras no sea algo que lo tengamos de forma específica y tangible, no podemos meterlo. No podemos meter nuestras opiniones, ni nuestras inferencias, ni nuestras creencias. Tenemos que trabajar con elementos tangibles porque eso es lo que al final de la evaluación y cuando tengamos que ir a juicio nos va a servir. Lo demás ya no va a ser posible que nos pueda estar sirviendo. Bueno, ¿cómo realizar una evaluación psicológica? Se aplica una metodología, por eso es que es una evaluación psicológica y hablamos de que la psicología es científica. Y esta metodología que vamos a aplicar, la vamos a ir a explicar. La vamos a ir a explicar cuando nosotros tengamos que ir a un juicio oral en donde podamos estar ahí diciendo cómo realizamos el tipo de trabajo que realizamos. ¿Cuántas entrevistas? La primera de los instrumentos fundamentales para poder llevar a cabo una evaluación psicológica en víctimas de delito son la entrevista clínica. Y valdría la pena preguntarse cuántas entrevistas vamos a llevar a cabo. ¿Una entrevista? ¿2 entrevistas? ¿3 entrevistas? ¿De cuánto tiempo cada una de las entrevistas? Todos los libros de psicología, de diagnóstico clínico y de diagnóstico forense señalan que deben de ser más de una entrevista. En una entrevista se puede realizar una evaluación psicológica forense, sí se puede llevar a cabo, no es recomendable y no es recomendable porque en esa única entrevista tendríamos que hablar de una evaluación de mucho tiempo y la persona, cuando estamos hablando de víctimas, no va a ser alguien que pueda tener la disponibilidad o la estaríamos forzando para estar haciendo una evaluación de mínimo 6 o 5 horas. Luego, entonces, por eso se vuelve fundamental que se pueda citar en más de una ocasión. Yo, en lo particular, siempre en personas adultas privadas de la libertad hago 2 entrevistas. En personas adultas no privadas de la libertad como imputadas hago de 3 a 4 entrevistas y en menores de edad hago de 5 a 8 entrevistas. El propio evaluado te va dando la pauta
para que te va dando la pauta para que puedas nosotros realizar finalmente esa parte de la evaluación. Es decir, hay algunos evaluados que trabajan rápido, hay algunos evaluados que trabajan más lento y entonces eso también es mucho de tomarse en cuenta. Las únicas ocasiones, en muy pocas ocasiones, que únicamente hemos realizado las entrevistas en un solo día es cuando nos toca ir a ceferezos federales fuera de la República Mexicana. Llegamos nosotros desde las 8 de la mañana, comenzamos con las entrevistas, hacemos un receso de media hora, dejamos que la persona que estamos evaluando descanse. Posteriormente, reiniciamos. Si lo vemos muy agotado, paramos ahí la entrevista, le preguntamos también y si vemos que con estos espacios de media hora de descanso podemos continuar con la evaluación, lo realizamos sin problema alguno, pero generalmente no lo realizamos así, lo realizamos entre 2 y 3 y 4 entrevistas en las personas adultas porque trabajan pues evidentemente más rápido. Con los niños las evaluaciones se vuelven más laboriosas porque las sesiones tienen que ser sesiones cortas de máximo de 1 hora y tienen que ser a través de sesiones de juego diagnóstico y entonces se vuelve más laborioso. Esta parte se vuelve fundamental porque luego tenemos nosotros por ahí dentro de las fiscalías en donde realizan estudios psicológicos en una sola sesión psicológica y las sesiones psicológicas pues obviamente son de poquito tiempo. Ahí hablaríamos de que no se está haciendo el abordaje adecuado y que entonces nos quedamos con una sola parte de lo que tenemos que investigar, que ahorita lo vamos a ver, y entonces no estamos haciendo completa la evaluación. Y evidentemente se vuelve muy preocupante porque siempre va a haber alguien que va a estar ahí. Uno puede ser una víctima que si no hacemos una evaluación adecuada, el imputado puede quedar en libertad porque digamos que la víctima no presenta ningún daño o viceversa, puede ser que esté habiendo una acusación falsa, que sí hay muchas acusaciones falsas y que entonces estemos dejando a una persona privada de la libertad cuando la persona es inocente. Entonces, por eso se vuelve fundamental el tipo de trabajo que cada uno de nosotros va a ir realizando. Vamos también como parte de lo que sería la evaluación psicológica, vamos a lo que sería la observación de la conducta. ¿Qué nos dice verbalmente, pero también qué no nos dice verbalmente? Es decir, la observación y lo que me está diciendo coincide con lo que yo estoy observando. La observación, ese lenguaje no verbal se va a volver fundamental en todo lo que tiene que ver con esta evaluación que vamos a estar realizando de las víctimas. Necesitamos nosotros poder realizar una observación detallada para poder tener todos los elementos y que esta parte coincida. Recuerdo mucho una evaluación que en una ocasión me tocó realizar y entonces cuando comencé a entrevistar al adolescente, al inicio de la entrevista todavía no entrábamos a lo que eran los hechos que señala que se habían llevado a cabo de un delito de orden sexual y empezó a llorar de manera muy así fuerte, ¿no? Y como muy escandalosa, como en esta apariencia de mucho dolor. Y entonces, en esa observación que estábamos nosotros realizando, pues evidentemente logramos, cuando ya comenzó la persona a narrar los hechos sucedidos, que es en donde tendría que haber como mayor dolor y que tendría que acompañar el discurso de lo que está diciendo, de cómo la agredieron, tendría que acompañarla con el dolor, ya no había dolor. Es decir,
de pronto las conductas observadas no estaban siendo conductas lógicas con el discurso que estaba señalando. Entonces, se va relacionando tanto lo que va diciendo el discurso con lo que yo estoy observando a través del lenguaje no verbal. Posteriormente, cuando son menores de edad, evidentemente hay que evaluar a los padres. Bueno, nos tienen que proporcionar información los padres de los menores. Esa parte se vuelve importante en el caso de los menores de edad, ¿no? En el caso de las personas adultas, pues no es necesario, al menos que tenga alguna discapacidad por ahí, alguna enfermedad mental o alguna enfermedad psicológica o alguna enfermedad física, bueno, que se requiera de poder preguntar a los padres, entonces tendremos que realizar. Una vez que yo ya tuve mi primera entrevista, yo ya sé qué tipo de instrumentos psicológicos le voy a aplicar, porque todo va a depender de cuál es mi planteamiento del problema. Es decir, cómo, para qué me están trayendo a esta persona para que yo la evalúe. En el caso, por ejemplo, yo que me dedico a evaluar a gente en el área de delitos sexuales, si estoy entrevistando a un imputado, ¿qué es lo que debo de buscar? Bueno, mi planteamiento del problema es poder buscar en los sujetos si presentan una personalidad patológica en donde tengan problemas en el ámbito sexual y si esa personalidad los puede llevar a cometer conductas de tipo de ilícitos o delitos sexuales. Eso es lo que tengo que ir a buscar. Si yo estoy evaluando a una víctima de un delito sexual, sea adulta o sea menor, ¿qué es lo que tengo que buscar? Bueno, mi planteamiento del problema tiene que versar en eso. Es decir, yo no tengo que decirle al otro si tiene daño o no tiene daño. Y así se hacen. De pronto se manejan los formatos y entonces se pide que se determine si tiene daño o no tiene daño. Eso es complementario. Yo tengo que señalar qué tipo de indicadores presenta y esos indicadores como consecuencia de qué los está mostrando. Entonces esa parte se vuelve importante y hacia ahí tiene que versar mi objetivo. Yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando, porque si no sé lo que estoy buscando, pues entonces me voy a perder en el todo y no voy a aterrizar cosas y voy a empezar a plantear cosas que a lo mejor ni siquiera van a servir para la investigación. Si yo estoy realizando una investigación psicológica en una persona que está acusado de un delito de extorsión, pues lo que tengo que buscar es cómo se maneja y el tipo de personalidad. Pero si esta persona que está por el delito de extorsión tiene una patología de orden sexual, pues ni siquiera me debe de interesar. Es decir, yo no tengo por qué mostrarla dentro de mi dictamen, porque no viene al caso, porque ¿de qué nos sirve a nosotros que yo ponga que el otro tiene una patología de orden sexual si lo que estamos buscando es en el delito de extorsión? Entonces, hacia allá tengo que ir dirigiendo los instrumentos que voy a ir eligiendo para poder aplicarlos en el momento correspondiente. ¿Qué ámbitos debo de explorar cuando estamos hablando de realizar una evaluación psicológica? Los ámbitos de la exploración de la psicología siempre se deben de sustentar o se deben de tener en cuenta la parte de las hipótesis. En esta parte de lo que yo voy a estar buscando, necesito también realizar una evaluación de lo que es la personalidad. Evaluar personalidad, sean víctimas o victimarios, se va a volver fundamental. Se va a volver fundamental porque necesito yo saber quién es el otro. Necesito tener certeza de quién es el otro. Necesito también saber si el otro, que es una víctima, si el otro también tiene algún trastorno de personalidad,
si su trastorno de personalidad lo lleva a estar mintiendo en lo que está declarando o denunciando, o si su trastorno de personalidad la lleva a que se vuelva mucho más vulnerable y que por ese trastorno de personalidad o conducta que presenta es que se victimizó. Entonces, cuando yo hablo de realizar una evaluación, se vuelve fundamental el tener que realizar esta evaluación de la personalidad. Necesito ahí en esa evaluación de la personalidad también evaluar lo que sería la parte de la evaluación del comportamiento social y de sus relaciones interpersonales. Yo necesito saber cómo es la persona con los demás, cómo se lleva en el ámbito social, cuál es su comportamiento, antes del hecho que está denunciando, después del hecho que está denunciando, cómo es su comportamiento social, cómo se desempeña, cómo son sus relaciones con los demás, cómo es su relación laboral, cómo es su relación familiar, cómo se relaciona con los amigos, cómo se ha ido presentando esta evaluación de las capacidades cognitivas que tiene que ver en esta parte psíquica y las capacidades volitivas que tiene que ver con desarrollo y evolución que va a seguir teniendo el sujeto. Esto lo señala Fernando Jiménez Gómez en su libro llamado Evaluación Psicológica Forense. Él señala, pues hay que explorar pues en la psicología forense esas áreas que se vuelven importantes. Luego entonces, estudio psicológico que no lleva lo que es la personalidad del sujeto que estoy evaluando, sea víctima o victimario, que no lleva cuál es el comportamiento que tiene el evaluado a nivel social en relaciones interpersonales, laborales, familiares, de amigos, antes del evento y después del evento, o que no lleva esa evaluación de las capacidades cognitivas y volitivas, diríamos entonces que es una evaluación que se encuentra incompleta. En el libro de diagnóstico clínico del niño de estas autoras, señala que el diagnóstico psicológico es una tarea compleja que consiste en explicar la conducta y los procesos mentales dentro de una situación dinámica en la que se concibe al sujeto como un ente total. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico psicológico, es una tarea muy compleja, porque tenemos que explicar la conducta del sujeto, porque también tenemos que explicar los procesos mentales que están atravesando a nivel cognitivo del sujeto, porque también tenemos que explicar cómo el sujeto que estamos evaluando se encuentra dentro de esta situación dinámica, cómo se concibe él dentro de esta totalidad. Se deben de explorar los diferentes aspectos que conforman la personalidad, como el rendimiento intelectual, el desarrollo perceptual, así como el funcionamiento y el desarrollo emocional. Entonces, se vuelve importante tener que evaluar todos los aspectos que se necesita para poder realizar y llegar a un diagnóstico o a unas conclusiones, en el caso de un dictamen psicológico forense, a unas conclusiones que podamos sustentar a través de toda la información que yo recabé durante las entrevistas psicológicas. Es necesario que el evaluador tenga que recabar información que facilite la comprensión del contexto de la persona evaluada. Puede ser menor o puede ser adulto. ¿Qué es lo que voy a recabar de información yo como evaluadora? Bueno, tengo que saber qué actividades cotidianas realiza, qué hace, a dónde va, cómo funciona, sigue yendo a la escuela, no sigue yendo,
cómo le costó trabajo restablecerse después de que sucedió el hecho que está denunciando, qué dicen los vecinos. Ahí se vuelve importante también la participación de la trabajadora social que nos pueda señalar cuál es el comportamiento a nivel medioambiental de la persona que estamos evaluando, cuál es su rutina, cómo le va en la escuela, cuáles son sus lugares favoritos, cuáles son sus amigos, cuáles son sus actividades, cuáles son sus mascotas, sus regalos, sus eventos, qué más le gustaron durante durante esta parte de la vida que él va teniendo. ¿Cuál es en este momento lo que tiene que ver con las fechas especiales? ¿Cuáles son sus enfermedades? ¿Cuáles son las personas que le son significativas, que se vuelve también muy importante? ¿Cuáles son, con quiénes vive la persona? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo los trata? Entonces esa parte se vuelve fundamental. ¿Cuál es el estatus de los padres? ¿Cuáles son los vínculos significativos que existen? Todo esto se vuelve también muy importante. La educación sexual, cuando hablamos de menores en delitos de orden sexual, más adelante vamos a hacer alguna plática exclusivamente para hablar de menores que son agredidos sexualmente. ¿Cuál es el nombre de la familia? ¿Cómo le habla a la familia los genitales, los hábitos, la disciplina, la educación sexual? Todo esto lo marca el modelo especializado para la toma de declaraciones infantiles de lo que se tiene que saber con respecto al menor de edad que se está evaluando. Entonces, esos elementos se vuelven también muy importantes. Dentro de las evaluaciones psicológicas, se tiene que tener historias clínicas completas que inicien con una ficha de identificación, que inicien con un motivo de evaluación, con una historia del padecimiento, con una historia médica, psiquiátrica, con antecedentes del embarazo, del parto, esta historia postnatal, la escolaridad, cómo va en la escuela, cómo se lleva con sus amigos, sigue yendo a la escuela, de pronto tuvo problemas en la escuela, alteró su aprovechamiento, cuál es el grupo social en el que se mueve, cómo se maneja dentro de este grupo social, cuáles son sus relaciones de noviazgo, su vida sexual, su integración a los grupos, los cambios físicos, los cambios psicológicos, si de pronto hubo alguna situación que se presentó, si es que ya el delito tiene tiempo y si esa parte se presentó durante la adolescencia, la relación con figuras de autoridad, la historia familiar, personal, cuáles son las actitudes frente a los padres, frente a los hermanos, las actividades actuales, los antecedentes patológicos, personales, familiares, y se vuelve fundamental la observación de la conducta no verbal durante el estudio, que era lo que les señalaba yo hace un momento, así como una exploración de las funciones mentales y de la conducta de los procesos afectivos y la personalidad. Esto también lo dice este otro autor, ¿no? En lo que tiene que ver en esta parte de cómo llevar a cabo las evaluaciones psicológicas forenses. Entonces, todos esos elementos que estamos señalando, pues son elementos que sirven para poder saber cómo se lleva a cabo una evaluación. Dice Fernando Jiménez en su libro Evaluación Psicológica Forense, que es uno de los libros, al igual que el doctor Eric García Rosas, se vuelven muy, muy buenos. Esos libros sí son como de los que más se utilizan en el ámbito de la psicología forense. Y este autor dice que la evaluación psicológica es una parte de la psicología que se ocupa fundamentalmente de lo que es el análisis objetivo
de la conducta o del comportamiento del sujeto. Aquí se vuelve fundamental esta parte en donde dice objetivo, ¿no? ¿Qué quiere decir objetivo? Que sea tangible, que yo lo pueda medir, que yo lo pueda palpar, que yo lo pueda tener. Lo primero que debemos tener en cuenta los psicólogos es la de recabar información denominada extratest, es decir, toda aquella otra información diferente de la que nos puedan aportar las pruebas psicológicas. Yo no solamente puedo tener una parte de la historia, a lo mejor únicamente me pregunto los hechos de lo que sucedió. Las personas me señalan los hechos que sucedieron y entonces yo a partir de ahí, de los hechos que sucedieron, pues ya empiezo a decir que la persona tiene una gran alteración, pero no he explorado. Y entonces yo digo, sí, pero mis pruebas me están diciendo que la persona efectivamente tiene esa alteración. Sí, las pruebas me pueden decir que tiene la alteración y se vuelven fundamentales como complemento de la entrevista. Pero si yo no he explorado toda el área de personalidad de la persona que estoy evaluando, a mí, aunque las pruebas me estén arrojando esos indicadores, no me pueden estar sirviendo porque no he explorado de dónde está viniendo esa conducta que las pruebas me están arrojando. Entonces, tan malo es que no se apliquen pruebas, porque las pruebas van a ser la parte objetiva de lo que nosotros vamos a estar realizando, como tan malo es que apliquemos las pruebas y que las pruebas que apliquemos solamente sean las pruebas sin la entrevista que pueda darle soporte a las pruebas. Acá, cuando realizamos o cuando hablamos de realizar una evaluación psicológica forense, se deben de tener los dos elementos. Si nosotros no tenemos el uno o el otro, entonces estaríamos hablando ahí de situaciones que cuando tengamos que realizar aquí una evaluación, puede en alguno de los momentos esta parte verse evidenciada y a lo mejor puede ser una forma que le estemos dejando al colega contrario por donde se pueda meter y nos pueda atacar. La evaluación de la capacidad intelectual, la evaluación de la personalidad, la evaluación psicológica de los trastornos o enfermedades que el evaluado puede estar presentando, es obligada a hacerla en la mayor parte de los procesos judiciales, tanto en los civiles y los penales como en los laborales. Ya que al realizar a estas evaluaciones, evidentemente va a servir para que nosotros podamos, a partir de toda esta evaluación que estamos haciendo de forma general, tener los elementos que nos permitan ir realizando ir dando sustento y teniendo los elementos necesarios e ir realizando un trabajo de manera completa y darle sustento a través de todos los elementos que estamos obteniendo en esta entrevista clínica que se vuelve fundamental. Muchos modelos especializados, muchos libros señalan y también algunos protocolos señalan que cuando hablamos de víctimas de delitos sean menores o mayores de edad, se debe de grabar la entrevista. Entonces, se debe de grabar para que en el momento en que se grabe la otra persona, que sería el perito de la defensa, pueda tener acceso a esas grabaciones. Irresponsablemente no se hace, también porque no se les pide, porque no está uno acostumbrado a hacerlo, pero debería de ser así. Debería de ser así, pero no nos gusta, y no nos gusta porque entonces estaríamos nosotros viéndonos vulnerables ante la evaluación que pueda hacer el otro de nosotros. Y sin embargo, esta parte de poder grabarla a nosotros nos ayudaría a poder tener como evidencia lo que la persona nos está diciendo. Y entonces esa también es parte de la evidencia que nosotros vamos a entregar y que van a dar soporte a los resultados que vamos a vertir a través de un dictamen psicológico forense.
Decíamos hace un momento que se volvía fundamental, ¿no? Que se tenga que preguntar todo lo que rodea a la persona a fin de que se pueda tener toda la información necesaria que nos permita poder llevar a cabo esta conclusión y este dictamen psicológico y poder aterrizarlo en un dictamen, en unas conclusiones que nos digan qué es lo que está pasando con la persona que estamos evaluando. Esa parte se vuelve fundamental. En la elaboración de los dictámenes psicológicos es entonces de suma importancia que se tengan que evaluar todas las áreas que conforman la personalidad del sujeto a evaluarse para que podamos nosotros tener mayor certeza en los estudios realizados. ¿Qué debemos de evaluar? Yo siempre señalo, primero tenemos que hacer un planteamiento del problema en donde estoy señalando mi objetivo de la evaluación. Posteriormente, tengo que evaluar personalidad, también tengo que evaluar estado mental, también tengo que evaluar conducta, también tengo que evaluar estado emocional. Y una vez que yo ya evalué todas esas áreas para los cuales tengo que meterme a preguntar todo lo que son las diferentes áreas de su vida, si no, no voy a tener la posibilidad de poder saber quién es el otro, de poder dar un diagnóstico de personalidad del otro. Todos esos elementos se van a volver muy importantes. Bueno, ahora va a venir lo que es la evidencia científica. Y entonces, como parte de la evidencia científica, pues viene lo que son las pruebas. Por eso se vuelve importante el que tengamos que evaluar en varias sesiones. La primera sesión hacemos la primera entrevista, que generalmente es esta parte de los hechos, el motivo de la entrevista o la versión de los hechos en el caso de situaciones de delitos. Ya estamos teniendo como una evidencia en ese primer momento. En el segundo momento o en mi segunda entrevista, yo ya decidí qué pruebas psicológicas voy a aplicar, ya terminé mi segunda entrevista, ya califiqué mis pruebas y entonces ya sé qué es lo que voy a preguntar en cuanto a la parte que me están arrojando las pruebas en mi tercera o en mi cuarta entrevista. Entonces, la evidencia científica que tenemos pueden ser las pruebas psicológicas y pruebas psicológicas que nos den objetividad. Por eso es que las pruebas proyectivas de figura, como la de figura humana, como la de persona bajo la lluvia, como la de HTP, ya no son pruebas que estén utilizándose o por lo menos que sean como muy aceptadas en el ámbito forense, porque esas son interpretativas y quien las interpreta es el psicólogo, y entonces quien nos dice que el psicólogo las está interpretando de manera adecuada. A veces no lo hacemos de manera adecuada, a veces sí lo hacemos de manera adecuada, pero ¿qué es lo que yo estoy interpretando? Entonces se vuelve importante que las pruebas que yo elija tengan que llevar como esta parte de la objetividad, en donde no pueda haber quien pueda refutarnos eso que estamos encontrando. Yo generalmente aplico sí una prueba proyectiva y las demás son pruebas ya más psicométricas, y la prueba proyectiva únicamente me sirve para poder corroborar lo que estoy encontrando dentro de mis pruebas psicométricas. Entonces, esa parte se vuelve importante. Hay una prueba que a mí me gusta mucho, apenas la estoy usando, generalmente para evaluar personalidad. La mayoría de los colegas utiliza el MMPI, el MMPI nuevo, porque ya es un MMPI que tiene poquito que se hizo como una reestructuración del MMPI, debe tener como unos 3 años aproximadamente. Yo, cuando mi MMPI viejito ya caducó, decidí explorar en otras pruebas que evalúan personalidad, pero sobre todo que evalúan psicopatología. Y esta es la prueba de PAI. Esta prueba de PAI es una prueba que me gusta mucho y que nos da elementos para poder señalar quién es el otro. Otra de las cosas que se vuelve importante en esta prueba es que nosotros no la calificamos, se califica de manera electrónica.
se suben todos los resultados y la matriz de la prueba donde uno la compró, ahí es en donde te manda y te hace la calificación y entonces eso le da mayor certeza. Este es uno de los resultados de esta prueba de PAI. Todo esto es lo que está manejando. Los que manejamos la parte de la psicología sabemos que 50 es el término medio. De esta prueba en lo particular, de 50 a 30, a 40 es una prueba que todavía es funcional. De 50 a 60 también todavía es funcional, pero cuando ya pasa de los 60, aquí está marcado como con un colorcito un poquito más claro, como de color durazno en cuanto a la validez. Y si ustedes se dan cuenta, esta persona que evalué es una persona que tiene inconsistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es consistente en las respuestas que está dando. Ahí sale un porcentaje elevado de 65 y entonces estamos hablando que no hay consistencia en lo que está señalando. También en esta prueba podemos ver hasta la parte de abajo que también sale con un porcentaje de 67 en problema con respecto a las drogas y también sale con un porcentaje de 60 con respecto al problema con el consumo del alcohol. Esta evaluación la realicé yo en una persona en donde lo que estaban buscando es en el ámbito civil para poder determinar quién se quedaba con la custodia de los hijos y entonces se vuelve importante pues que podamos decir quién es el otro y el papá pues tenía un problema con respecto a la parte de las drogas, ¿no? También, si ustedes ven, es una persona que en esta parte hasta abajo, en donde dice conductas antisociales, tiene marcado un número 68 y quiere decir que también hay ahí como toda una situación problemática de problema con respecto al tipo de conducta de transgresión que presentan. Todos los demás se maneja como dentro de la normalidad, pero estos elementos pues se vuelven como bastante importantes. Si lo que estamos buscando es saber la capacidad de si el otro planeó o no planeó el delito, si el otro tiene la posibilidad de mentir o de no mentir, bueno, pues apliquemos por ahí una pruebita de inteligencia. La que más se aplica es la de Raven, pero hay otras pruebas de inteligencia un poquito más laboriosas que también se pueden aplicar o menos laboriosas dependiendo de la edad y de la escolaridad de la persona que estemos evaluando. Si hablamos nosotros de que la bibliografía nos dice que lo que tenemos que evaluar es personalidad, pues ya tenemos el PAI o podemos usar el MMPI. El 16 factores de la personalidad en general no me gusta a mí porque se me hace como que nada más es una prueba que no da como todo lo que uno pudiera estar buscando, sobre todo en el ámbito forense. Si estamos hablando que en el ámbito forense lo más que evaluamos los psicólogos forenses son víctimas y la mayoría de las víctimas presentan conductas postraumáticas de eventos violentos, pues entonces lo que debo de tener obligatoriamente tendría que ser una prueba que pueda medir precisamente esas conductas traumáticas. Esta prueba me gusta mucho porque evalúa, se llama evaluación general de estrés postraumático y se vuelve importante porque no evalúa el estrés postraumático como trastorno. De pronto nosotros, los psicólogos, dentro del DSM-5 nos dicen, ¿no? Ahí que se debe de cumplir con cierto tiempo para que podamos hablar de un trastorno de estrés postraumático. Y estamos hablando que a veces las víctimas van a presentar conductas de estrés postraumático al otro día de que sucedió el evento. Luego entonces no puedo poner que hubo estrés postraumático porque no ha pasado el tiempo para poder que hubo. No, sí puedo poner. No voy a poner que tenga un trastorno porque el trastorno no tiene los tiempos para que así sea, pero sí puedo poner
que lo que tuvo fue precisamente una conducta, o que las conductas que está teniendo son conductas ligadas al estrés postraumático. Entonces esa parte se vuelve importante. Aquí tenemos el CEMA-CR2. Esta también la acaban de reactualizar. Es una prueba que nos sirve para que nosotros podamos diagnosticar ansiedad, pero sobre todo ansiedad en niños de 6 años a 19 años. Entonces, siempre es importante utilizar las pruebas correspondientes y las pruebas adecuadas. No puedo yo aplicar una prueba de niños, una prueba de adultos a niños, ¿no? Entonces tenemos que irlas aplicando pues de acuerdo a las necesidades. Esta es su plantilla para poder calificar lo que sería el CEMA-CR2, que es para adolescentes. Generalmente yo la uso para eso. Aquí es en donde vamos a ir poniendo como los registros, y entonces ese es el cuestionario que nos va señalando. Esta prueba se vuelve importante. A mí me gusta porque también habla de otras situaciones que no están ligadas a hechos traumáticos, y de pronto me ha pasado en una ocasión, en un evento, en donde la chica tenía mucha ansiedad, y entonces se señalaba que la ansiedad era como consecuencia de una situación como de acoso sexual, de abuso sexual. Y entonces cuando aplicamos esta prueba, todo lo ligado al acoso, al abuso sexual no aparecía, aparecía en cuestiones sociales y cuestiones académicas. Entonces, pues así ya lo trabajamos con la otra psicóloga de fiscalía y hacíamos como énfasis en esa parte, ¿no? En que si bien es cierto que la persona, que el adolescente tenía una alteración emocional y presentaba ansiedad, esta era ligada a cuestiones de relaciones interpersonales y escolares y no al evento. El evento como tal no estaba generando una situación de ansiedad. Entonces se vuelve importante. Esta es una de las gráficas que nos está señalando de cómo se encuentra. Esta es de una chica, de una víctima. Entonces, si ustedes ven en la escala de inquietud, pues en la escala de inquietud la tenemos hasta arriba, ¿no? O sea, tenemos, si ustedes ven el 99 en la parte del percentil de la diapositiva del lado izquierdo, incluso la inquietud rebasa lo que sería el percentil de 99. Entonces, esta es una prueba que a mí en lo particular la utilizo para adolescentes y me gusta mucho. Esta es otra prueba muy sencillita, muy fácil de aplicar, muy fácil de calificar también, que se llama AMAS, Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos. Y esta prueba vamos a encontrar nosotros que también en esta parte en donde nos va a dar como resultados, una de las cosas que marca es que marca una escala de mentira. Entonces, cuando la prueba haces los vaciados correspondientes, pues también te va señalando si la persona está mintiendo en el momento en que está contestando. También te marca si hay inquietud en esta parte fisiológica, si el problema se da en las relaciones interpersonales, una escala de ansiedad en la parte general, en situaciones generales, y también te va a señalar como en esta parte de la hipersensibilidad. Esas 4 áreas y la escala de mentiras son las que maneja AMAS de adultos. AMAS de adultos está hasta los 59 años de edad, de los 18 a los 59. Y bueno, en caso de que haya alguien mayor, entonces se tiene que aplicar uno exclusivamente para una persona de más de 59 años, ¿no? Entonces se necesita realizar esa parte. Esta es una que yo utilizo. Acuérdense que con los niños vamos a trabajar con la parte de lo que tiene que ver las sesiones de juego, los cuentos, ¿no? Y entonces esta nos sirve mucho de 3 a 10 años. Es una prueba que se llama CAT Animales. Esta es otra prueba que también se utiliza con los niños, que se llama Fábulas de Douche, que también nos da muchos elementos.
tenemos la parte de esta prueba para ansiedad con menores de edad, entonces se vuelve importante. Un test de frases incompletas para niños, aquí ellos plasman cómo se sienten, para que nosotros podamos juntar los elementos y hacer una evaluación cuantitativa con respecto a delitos de orden sexual. Muy bien. Entonces, ya dijimos que necesitamos hacer entrevistas clínicas completas en donde abordemos todas las áreas posibles, habidas y por haber en el evaluado. ¿Qué elementos vamos nosotros a encontrar en las personas? Bueno, cuando hablamos de situaciones de delitos, vamos a hablar que lo que van a estar provocando en menores de edad va a ser alteraciones emocionales. Y estas alteraciones emocionales no se van a ver manifiestas más que a través de conductas de irritación, de estar no a gusto, de miedos, de irritabilidad, de agresividad. Y entonces eso nos está diciendo que algo está pasando en el niño. Pero yo no solamente debo de inferir que lo que está pasando es el evento que se está denunciando. Yo debo de tener certeza que esas conductas que está presentando son como consecuencia del evento que se está denunciando. Esa certeza me la va a dar todo lo explorado en la vida del menor. Va a empezar a tener problemas de conducta, entonces el niño va a tener conductas que anteriormente no tenía, pero se vuelve importante que se tenga que realizar como toda esta exploración, porque luego nos vamos con la idea errónea de que las conductas que se están teniendo son como consecuencia de determinado delito. En los menores de edad, lo más que se denuncia son delitos de orden sexual. Y entonces, de pronto, nosotros podemos creer que en esta parte de las alteraciones de delitos de orden sexual, entonces, si el niño se hace de la pipí, entonces es un indicador que nos dice que efectivamente fue abusado. Y eso no es cierto. La mayoría de los niños que se hacen pipí o que se hacen popó, que tienen regresiones de esfínteres, son los que sus papás se están divorciando, los que los violentan, los que los dejan solos, los que les hacen bullying en la escuela y evidentemente también los que son violentados sexualmente. Pero ese indicador es solamente un indicador, no es algo que nos dé certeza. Por eso es que nosotros tenemos que buscar en todo lo que rodea a la persona y al menor para que podamos tener certezas de lo que realmente está pasando. Alteraciones en comportamientos sexuales inadaptativos va a ser algo que vamos a encontrar mucho. Fobias, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño, pesadillas, conductas ansiosas, depresiones. Pero recordemos que cuando los menores de edad empiezan a presentar todas estas conductas, no las van a presentar como los adultos. Para que yo sepa qué es lo que está presentando el menor de edad, primero lo que yo necesito saber es, en qué etapa se encuentra el niño de acuerdo a su edad, y dos, cuáles son los comportamientos que tienen los niños de acuerdo a esa etapa. Entonces, yo tengo que tener claro eso, y una vez que tenga claro esa parte, ya podré yo ir interrelacionando lo que estoy encontrando. Pero yo no voy a decir que el niño tiene un trastorno de ansiedad cuando el niño está en una edad de los 3 años, de los 4 años, y entonces está teniendo ahí un problema con respecto a la separación de las figuras que son importantes para él, que son las figuras de los padres. Y entonces hay que tener como muy en cuenta qué es lo que está pasando en todo su entorno para que yo pueda realizar como algo que tenga mayor certeza. En los niños, las primeras sesiones que se van a buscar, generalmente se tienen que buscar todo lo que se busca en la psicología de la parte clínica. ¿Por qué llegan los niños al consultorio en el área clínica? Bueno, pues llegan porque tienen baja autoestima, porque lloran de todo, porque le pegan a los otros niños, ¿no? Porque no se adaptan socialmente, porque tienen pesadillas. Entonces, ojo, no hay que confundir
lo que podemos encontrar en todos los niños y entonces yo, al estar haciendo una evaluación en un menor de edad, diga, ay, es que tiene ansiedad y tiene problemas de relaciones interpersonales y por eso entonces sí fue abusado sexualmente. Tiene que haber otros elementos que van acompañando a toda esta sintomatología que ya la abordaremos un poco más amplio cuando hablemos exclusivamente de lo que son los delitos sexuales. Posteriormente, debe de buscarse cuáles son los indicadores que se consideran propios de las secuelas de agresión sexual, de las secuelas de violencia doméstica, de las secuelas de secuestro, de las secuelas de tortura. Y lo que esté escrito que debe de presentar como consecuencia de delitos sexuales, de secuestro, de violencia familiar, bueno, entonces ahí es en donde estadísticamente tengo que checar si lo está presentando o no lo está presentando. No me debo perder, esa parte se vuelve fundamental. Yo tengo que tener un planteamiento del problema y ese tiene que regir mi investigación. Si yo no sé buscar, no voy a saber qué es lo que voy a obtener a través de lo que, si no sé buscar, pues no sé qué es lo que voy a obtener y entonces no voy a saber cómo hacer uso de lo que estoy obteniendo. Esa parte se vuelve fundamental. Bueno, cuando nosotros hablamos de una evaluación psicológica en una víctima, sea adolescente, sea adulta o sea menor de edad, va a haber un evento traumático. Y entonces, no estoy diciendo que tenga que haber ansiedad y depresión y que se haga regresión de esfínteres. Va a haber un evento mucho más allá de lo que tiene que ver con esa parte de lo que es este evento traumático. Dice este autor, que es Echeverría, dice que los delitos violentos, por eso se vuelve importante que yo pueda saber qué tipo de delito es, ¿no? O sea, un delito de orden sexual es violento, sí es violento. O la persona nos está diciendo que cuando lo agredieron de manera violenta, ok, entonces va a ser un delito violento en donde lo va a vivir como un suceso muy negativo. Un delito violento es un suceso negativo que la víctima va a vivir de manera brusca y que entonces lo que le va a ocasionar va a ser terror, va a ser fobia, va a ser indefensión y sobre todo que va a estar poniendo en peligro su integridad física y psicológica. Obviamente, este tipo de delitos violentos van a traer como consecuencia, pues, una gran alteración emocional, dicen estos autores, incapaz de afrontarla con los recursos psicológicos habituales. Y entonces, cuando yo evalúo a la víctima y digo, no, es que no tiene ningún tipo de daño psicológico, puedo argumentar, claro, pero es que como ya fue a terapia, por eso es que ya no tiene daño psicológico. La respuesta no es cierta, no es así. La gente que es sometida a situaciones violentas y que es sometida a un evento traumático, siempre va a tardar mucho tiempo, va a tardar años para que pueda salir de ese evento traumático, a pesar de que reciba todo lo que tiene que ver con esta parte de lo que sería el apoyo psicológico. Apenas evaluamos a unas víctimas que son víctimas secundarias por desapariciones y muertes de sus hijos, por agresiones sexuales, por intentos de homicidios, y son víctimas indirectas, ya pasaron más de 10 años y siguen teniendo estrés postraumático y siguen teniendo, y tienen más de un año, más de 3 años en psicoterapia y siguen teniendo toda esa situación psíquica de desestabilidad. Va a haber siempre ese sentimiento de inseguridad, va a haber siempre un sufrimiento, una alteración en el sujeto. Luego, entonces, todos estos elementos son importantes que se tengan que ir marcando. Esta es una tabla que Echeverría maneja y que nos dice que esta tabla es como el daño psíquico que van a presentar las víctimas de delitos violentos. Y entonces, ¿cuáles son los delitos violentos? Los delitos violentos son los secuestros, los delitos violentos son los delitos de orden sexual
La violencia familiar recurrente también está contemplada como un delito violento. También está contemplada la tortura como un delito violento, la desaparición forzada, ¿no? Sentimientos negativos, humillación, vergüenza, culpa, ira, van a presentar ansiedad, preocupación constante porque piensan que van a estar reviviendo el trauma a cada momento, conductas depresivas, pérdida progresiva de la confianza personal, sentimientos de indefensión, no se siente segura, va a haber desesperanza, disminución de la autoestima, pérdida del interés, de la concentración en sus actividades que antes le eran gratificantes, cambio en el sistema de valores, ya no confía en los demás, empieza a presentar conductas de hipervigilancia, se encierra en su casa, ya no sale, cree que el mundo de afuera es un mundo muy peligroso y entonces ya no sale, ya no deja salir a su familia, tiene una conducta de hostilidad, empieza a tornarse agresiva, empieza a abusar de drogas, de sustancias, de alcohol, modifica su conducta, se vuelve aislado, dependiente emocionalmente, está muy vulnerable, con mucho miedo, el mundo lo ve como muy peligroso y entonces va a tener un cambio muy drástico en lo que es su estilo de vida. Esto todo, alteraciones en el ritmo, en el contenido, en el sueño, va a haber una disfunción sexual ahí. Cuando nosotros hablamos de esta parte de los trastornos y de todo lo que va ligado a estas alteraciones, pues decimos que las lesiones psíquicas más frecuentes son los trastornos adaptativos. Una persona cuando es sometida a una lesión psíquica, a un delito de orden violento o no violento, todos los delitos pues van a ser violentos cuando se aplica esta parte de la fuerza de la imposición y del poder, la persona va a presentar un trastorno adaptativo. Este puede ser un trastorno en el estado de ánimo en donde pueda presentar depresión o ansiedad, o un trastorno de estrés postraumático o conductas postraumáticas, o puede presentar una personalidad anómala, es decir, empieza a presentar una personalidad que anteriormente no presentaba, y va a haber una alteración en el nivel emocional y una alteración en el nivel cognitivo, es decir, en la parte de los pensamientos. Sus pensamientos y sus reacciones se van a alterar. Ella va a vivir de manera muy confusa, sus pensamientos van a ser catastróficos, va a pensar que le puede volver a pasar, aun cuando haya ya como todas las medidas de seguridad, aun cuando ya se haya cambiado a vivir a otro lugar. De todas formas, los pensamientos catastróficos van a estar ahí apareciendo. Todos estos elementos son importantes que se tengan que tomar en cuenta para que nosotros podamos llevar a cabo de manera adecuada lo que sería esta evaluación. ¿Se debe o no se deben integrar las pruebas psicológicas al expediente? No es recomendable que se integren las pruebas originales. Sí, porque son de muy fácil manipulación y si de pronto alguien le pone una raya de más o un número de más, evidentemente puede provocar ahí una situación que puede conflictuarnos en un futuro, pero a lo mejor sí se requiere o sí podría anexarse una copia, sobre todo si la persona va a ser evaluada por algún otro especialista que pueda trabajar con la copia o que venga y solicite al psicólogo evaluador el expediente original. De manera muy general, para que no nos ganaran los tiempos, por eso me fui un poquito rapidito, entonces escucho por ahí sus preguntas. Por ahí la maestra Erika nos iba a hacer el favor de ir pasándonos las preguntas. Sí, maestra, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, sí te escucho, Erika. Gracias, maestra María Antonieta Castañeda Álvarez, por esta conferencia. Fue muy interesante. Desafortunadamente se nos fue un poquito del tiempo. Voy a ir leyendo las preguntas que hay. No sé si nos dé tiempo programada para 1 hora. Llevamos ya 1 hora 35 minutos. Creo que era 1 hora 45 minutos que estaba ya, se cierra la conferencia, pero voy a leer algunas preguntas, maestra.
María Sáenz Oliva dice que ¿cuál es la diferencia entre la evaluación de la psicología clínica y la evaluación de la psicología forense? Ok, en la evaluación de la psicología clínica, la persona va de manera voluntaria al consultorio, te va a buscar porque hay una problemática, ¿no? Que se debe de atender, y en la psicología forense, la persona va también porque hay una problemática, pero hay un conflicto de orden legal que se está ventilando. Ok, gracias. Fabiola Soberanis pregunta, ¿cómo cuantificas el daño para su reparación en la sentencia? Híjole, esa parte, de pronto hay situaciones jurídicas que no encajan dentro de la parte psicológica. Los daños generalmente son incuantificables, ¿no? O sea, en cuanto cuantificas una vida, cuando hay la pérdida de la vida de alguien, ahí entra un perito en evaluación y determina un perito contador, y entonces él hace como en qué trabajaba, cuántos años productivos. Nosotros desde la parte moral lo cuantificamos, el daño, determinamos si tiene daño o no tiene daño, y la cuantificación ya más bien tiene que ver como con la parte jurídica. Nosotros la determinamos que sí hay daño y determinamos por qué hay daño. Yo tengo que, lo que yo determine que tiene, tengo que decir por qué digo que tiene determinada conducta, por qué sí hay daño, es decir, qué elementos me estoy tomando en cuenta para decir que sí hay daño. En algunas ocasiones hemos cuantificado el daño, nada más señalando que sí tiene daño, que requiere de atención psicológica, determinamos por cuánto tiempo aproximadamente de acuerdo a la gravedad que tiene la persona que estamos evaluando, y entonces se cuantifica de acuerdo a las sesiones terapéuticas que tendría que tener durante ese tiempo que se toma en cuenta de primer momento, y también se señala que en caso de que no avance durante ese año, que será el terapeuta que la esté atendiendo quien tendrá que determinar si continúa y por cuánto tiempo más continúa. Ok, gracias, maestra. Paula Juárez pregunta la duración o tiempo de la evaluación. Yo siempre señalo que si nosotros llevamos prisa, al hacer una evaluación psicológica, mejor no hay que hacer ninguna evaluación, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? El tiempo que requiera. Yo, en promedio, nada más para la entrevista y para la aplicación de pruebas psicológicas, en un promedio me estaría llevando de 8 a 10 horas para las entrevistas y la aplicación de pruebas psicológicas. Bueno, la integración, la interpretación, la calificación, eso ya estaríamos hablando de todo un día para poder hacer ese tipo de trabajo analítico. Ok, Alicia pregunta, cuando se evalúa a un menor y solo se cuenta con la participación de un solo padre o madre, la otra parte no desea ni accede a ser evaluado, ¿qué se puede hacer? Cuando hablamos de cuestiones en donde los papás están en conflicto, debo de entender yo aquí que son conflictos de orden familiar. Y entonces uno de los padres puede no querer que se evalúe el menor, pero cuando hay un conflicto de orden familiar y es una situación de tipo legal, ahí quien determina si se debe evaluar o no se debe de evaluar es el juez. O sea, no, los padres ahí no pueden querer o pueden no querer, pero es el juez el que toma las decisiones. Y si el juez señala que sí da cabida a esta prueba, porque esas son pruebas que se ofrecen, si el juez da cabida y dice que sí se evalúe, aunque uno de los padres no quiera, el menor tendrá que ser evaluado. Okay. Magali pregunta, ¿qué pruebas aplica a víctimas de abuso sexual y cuáles son los indicadores? La mayoría de bueno, ahí tendremos como que hablar como un poquito de una plática de los indicadores, ¿no? De los indicadores en delitos de orden sexual, pero en general, parte de lo que tendríamos que estar como encontrando son todas estas situaciones catastróficas de las que hablábamos al final de las diapositivas, de la parte del trauma. Para hablar de un delito de orden sexual, pues habría que ver primero si es una adolescente, si es un menor de edad o si es una persona adulta. Y en base a eso se tendría que elegir el tipo de pruebas.
yo estoy esperando que si es una persona adolescente o es una persona adulta, necesariamente tendríamos que aplicar una de personalidad para saber quién es la otra persona. Y entonces, necesariamente los delitos de orden sexual están tipificados como delitos de gravedad o violentos y tendríamos que aplicar entonces algo para poder obtener depresión, para poder obtener estrés postraumático y para poder tener ansiedad. Maestra, faltan 5 preguntas, pero el tiempo ya se nos está agotando. La conferencia se cierra a las 8:45 y estamos en 8:43. No sé si gustes contestarlas por Facebook o cómo le hacemos, porque no nos va a dar tiempo. Sí, por ahí está mi número de WhatsApp. Si tuvieran alguna duda, pueden tomarlo y me pueden preguntar y entonces ahí les puedo mandar tanto la presentación como esta parte de las preguntas. Les agradecemos enormemente. Gracias por la confianza. Gracias por estar aquí con nosotros en esta plática un poco muy general, ¿no? Para hablar de esto habría que tener como mucho más tiempo, pero bueno, es una idea de manera generalizada para que podamos nosotros ir teniendo como estos conocimientos de cómo realizar de manera adecuada una evaluación psicológica a víctimas de delitos. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes la maestra María Antonieta. Buenas noches a todos. Buenas noches.